Después le voy a pasar el Instagram para que me siga. Dale. Yo soy multitask. Medicina, deporte, Todo. belleza. ¿Qué onda que se te perdió la lista? No, una depresión. Te iba a preguntar, pero dije... Sería capaz una depresión. Pero ¿cómo se te escapó? No, el tema que, viste, como son bebés, tienen 5 meses. Son curiosos. Sí, Ahora abrir la puerta y quieren chusmear que hay. salir, ¿viste? Bueno, y mi vieja abrió el portón para que mi viejo entre el auto. Yo estaba arriba de mi pieza. Y siempre los metemos para adentro, los gatos, cerramos y bueno, abrimos el portón para entrarlo tranquilo al auto. Bueno, y mi vieja agarró uno al león, el más grande, y al otro no lo encontró y pensó que estaba conmigo. Claro. Y no lo tenía yo. Entonces después, bueno, entró el auto, todo, bajé para comer y me dice, ¿el gato está con vos? No, no está conmigo. Y lo busqué por todos lados, porque a veces que se pone a dormir Sí, en cualquier lado y no estaba. Y pasó media hora y siempre son con pinche con el otro, ¿viste? Claro. Y como vi que no apareció, onda, le di la comida a uno y Y el otro no aparecía. la puta madre. Salí a buscarlo, cagado de calor. Esto fue como a la 1 del mediodía. Bueno, ¿qué onda? Yo dije, bueno, como Sí. nunca salió Nunca estuvo salió en a la la calle calle. y eso, dije, ¿me habrá dado cagazo o está en el otro auto de mi viejo o en la camioneta de mi viejo? Y bueno, me puse ahí, me ensucié todo, andaba abajo del auto, porque a veces lo tienen como el chapón y a veces... No, tengo inflador. Bueno, di la vuelta a Mansalles, que bueno, Luzán no creo que cruce, para mí va a ir, quiere estar en la cuadra. Sí. Bueno, entonces estuve ahí un rato ahí buscando, me fui, lo publiqué En en Instagram. cosas de Saavedra, viste, del barrio, muchos comentaron, compartieron y algunos me daban tips de que lo busque tipo 12 de la noche cuando no hay nadie, que no hay auto. Claro. ¿Filman acá todo? Sí. Cuento historia. Bueno, entonces en la tarde, tipo 6 de la tarde, vino la novia de Gaby ayudando a buscarlo. Estuvimos ahí, hicimos como varias cuadras a la redonda. Sí. Generalmente los gatos dicen que se van como mucho 2 cuadras, no es como los perros No, que corren. No, es que además entre el miedo y Claro, todo. anda, capaz que se van 2 cuadras para allá, 2 cuadras para allá, ¿viste? Entonces hicimos así y bueno, nada, andamos abajo de los autos, en los árboles, ¿no? Sí. Encima en la cuadra mía no hay casa como diciendo, bueno, hay rejas, hay jardín. Son Claro. todas casas así con muro y es imposible. Sí, que como que entre. Claro. Decía lo que me daba cosa que como es un gato chiquito, a mí cuando otro gato que tenía, una vez se me perdió y yo dije, bueno, va a venir. No, sí que se Y pelea. apareció por el techo. Pero este era imposible, la única forma que entre era por la puerta, porque Claro. no sabe otra... Sí, a mí me daría miedo que se pelee con otro gato, ¿viste? Claro. Como que... Bueno, después tipo 9 de la noche, más o menos 10, vino Gaby, me ayudó también a buscarlo por el parque también. Y bueno, y después, no sé, tipo 12 de la noche
tipo 12 salí a buscarlo a la noche, volví, salí a las 2 de la mañana de nuevo Sí. y nada, bueno, después me acosté, tocaron timbre a las 6 de la mañana. Yo dije, uy, sea el gato, sea que alguien allá, pero viste, me acordé que, Sí, viste que que no vos estaba. siempre cuando ponés algún gato perdido no ponés tu dirección, anda, ponés entre tal y tal que te Claro, contacten. Yo dije, pero ¿quién va a tocar timbre onda si no sabe mi dirección? claro. Bueno, y al final era la vecina, la al lado, Sí. que había, mi vieja habla con ella siempre. Me apareció ahí con el camisón Dale, viejo. y el gatito. Me muero. Anda, la agarró mi viejo. Bueno, Me bien. despertó mi vieja y dijo, me apareció. Ya sabía Yo dar todo así, sí, para mí habrá estado en algún árbol de al lado Claro. y apareció, dice que mi vecina que sintió ruido como a las 5 de la mañana, 6. Sintió ruido y vio que una cosita colorada que iba así caminando, investigando, ¿viste? Sí. Bueno, y al final era gatuno. Bueno, mejor. Ah, lindo. Y decía, el otro se puso re feliz. Sí, sí, obvio. Bueno, empezó la copiada. Y ayer le puse toda la vacuna, solo le faltaba la rábica. Y ya están todos vacunados con la vez. Bueno. Tienen su Tendrían que libretita. ponerle. Bueno, igual no salen a la calle, pero ponerle a escuchar con chapita. Que me da miedo, porque como ellos se trepan acá al lado, a ver si se quedan enganchados con el Encima León, el más grande, hace un quilombo. Ayer mi vieja, viste, cuando yo estaba con mi amigo, me dijo, Sí. tu gato se subió a la mesa, tiró una jarra y cayó y le pegó al vidrio, que tenía una mesa como de vidrio y se rajó la mesa. Estoy haciendo quilombo, gato. Se quería matar. Yo me mato. ¡Rápido, Nahuel! ¡Qué calor! Está lindo. Ay, qué raro no tener frío. Sí. Sí. ¿No trajiste? Sí, obvio. Ah, es imposible que no tengas algo, ¿no? Literal. Si tuviera que venir a las 3 de la tarde no traigo ni un pedo un pullover, pero... Pero sí, es jornada larga. Es que nunca me llamaron para Ya te van a llamar. Ya te van a llamar. Hay que hacer mérito. colocar hombros. Colocar hombros. Vos decís que como coloqué Santi. una mandíbula. Sí. Incluso se la arreglaste, porque ahora come mejor el Claro. chabón. Hágalo. Fachero todo. Estas manos. Decía después venía el otro, viste, tenían todos los problemas. Ay, yo soy boba. Ya uno. Qué pelotudo, me che. dice, no, me lastimé antes de venir a jugar. Pero vos sos pelotudo, o sea. Encima del pie, o sea, no es que bueno el dedo, Claro. el pie. Dale, si venite con el pie quebrado la El próxima. chico encima que no me dice, onda me dice, me tiró como, no vemos, no sé qué, pero tiró al aire, onda, no me tiró, me dice, Ay, lo yo no, echó también. no lo esperaba, sino. Me dice, pero te dije que no me esperé, no me dijo, onda, No, dijo, decí que no era tan tarde, porque si ¿Vos eran lo las 12, escuchaste cuando una, yo saludó? le mando a la mierda. No. por eso, onda, yo tampoco, Yo ni lo saludé al chico, ni siquiera sé cuándo se fue. por eso, ¿Bien dicho? ¿Cuánto tampoco. fue? Yo nos fuimos 15 minutos después, por culpa de Sí. la bronca. Sí, llegué, era como las 1:30 más. Sí, Yo decí que me venían a buscar, porque si encima tenías que estar el colectivo. Igual no entiendo, si la gente ahí en la entrada o... sí, en la entrada. Y después
después se va, agarra... Pero siempre lo dejas ahí, ¿no? Lo dejas? No, una vez sola, cuando voy a la de mi hermana lo dejo, agarra autopista, Claro. que voy para Olivos y lo dejo en la autopista, en una parada. Pero si no, sí, lo dejo siempre ahí. A él lo dejo en la acá de celular. En la mía. Sí. La tuya, la que abriste vos. Mi parada. Sí, igual hoy me tengo que bajar ahí donde me bajé ayer. ¿La entrada? Sí, pero me paso a bajar por la IP. Pero está haciendo costumbre, ¿no? Ojalá, La reina. ojalá. Ahora No, entiendo. te juro que dije, ay, gracias, menos mal que estoy acá. Porque si no, puta, por un jardín. En calor, con el viaje. Dije, no, no. El domingo que viene dan como 38 grados. Yo domingo no vengo. En mayo, me pasa. Yo vengo cuando en invierno trabajo también. Quiero ir a morir en invierno. No, no. Ayer con frío hacía Yo te 30 juro, grados. no sé qué voy a... Me voy a traer no sé, una estufa, algo. No, yo sufro mucho los pies. Todo, Onda, las por más que me manos. ponga. Por más que me ponga doble y medio todo. Imagínate, yo quiero estar sentada, chicas. Ese es mi miedo, que estar sentada así congelada y que me llamen. Que empezar a mover las articulaciones. Tirar el frío. Sí, Que te coge el dedo. todo. Igual te tocó algún día de frío. No, boludo, si yo arranqué en verano. Pero una vez te presté campeón o era porque estaba lloviendo. Una vez tuviste campeón y para estar campeón tenés que tener frío. No me acuerdo cuando arranqué. Para mí era tipo agosto. No sé, no. Agosto. Bueno, así hace frío. ¿Cuándo cumplís? En marzo. No, hubo un día que me puse a camperar porque estaba lloviendo. Un día que llovía, la verdad. Que abríamos el paraguas y no llovía. Lo sacaba, llovía. Era tipo, bueno, está abierto. Lo que odio, no puedo filmar. Che, Marce, ¿te gustó Keylor, viste? Sí, ¿ya jugó? Está jugando. Pensé que jugó más tarde. No, está ganando Newell. Mirá, Con gol de Keylor. también está debutando Marchesín. ¿Sí? Ojo con eso. Y el gol de Huracán que se lo comió. No, era offside. ¿Offside fue? Había offside de uno que interrumpió la visión de Marchesín y fue gol. Pero el VAR no la quiso cobrar. Hace más calor que ayer. Sí. Yo hasta ahora yo estaba con Es sueño. que posta que hoy estaba almorzando. No, al mediodía no se podía jugar. Tenía un calor, onda, tenía un ventilador en la jeta, pero No, tenía un igual. calor como, viste, cuando cerrás los ojos parece Sí. que tenés fiebre. La última, boludo, era empatada genial.
Che, Marcé, en la entrada ya no muestro nada yo. Ahora se acerca y yo digo, ¿trabajo para todo pelota? Sí, sí. Pero que pisar, ¿no? ¿Me dijo ñato? Sí. Ñato. Estaba abierto, boludo. Me tiró el ñato. ¿Estaba abierto? Toda la vuelta. ¿Está abierto ahí? Mirá si estaba abierto. ¿Pero qué horario tenía? Porque ayer ya eran 10:30. Cuarto era. Estaba abierto. Alta vuelta encima, abuelita. Y nosotros esperando al Chueco al pedo. El Chueco se estaba bañando, ¿viste? Pero yo sabía que se estaba bañando, pero no vi cuando saludó, boludo. Y viste que yo dije, bueno, capaz que sale de bañar y si no estoy yo, capaz de... Anda, capaz de... tiene que ir caminando. No dijo nada de... Ella ni escuchó cuando saludó, boludo. Yo tampoco, boludo. Pelotudo. No dijo, no saludó. No, Me voy a bañar. me dijo... Aparte era típico, anda, el chabón se va a bañar. Onda, que va ahí caminando hasta la entrada, boludo, todo duchado. Calor hacía. Tuvo un culo igual que lo llevaste. Sí. Esperate. Me debe. More llegó a las 3 de la mañana a la casa. No dijiste de dónde, güey. Esta es la pelota que vas a dar. Se desinfló, ¿viste? Sí. Sí, bien. Trae vos, Coco, tranquilo, no jugaste la casa. Porque iba a traer con muda y no, Marcelo. Ah, ya. Todo esto queda acá igual, no te llevo nada. Total. Sí, Es un quilombo de cortito. ¡Vamos, Guti! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Lucas!
Ojo que va, Toto. Medio, ojo, medio. ¿Viste en bici? ¿Se cobran? No, porque viste que decían que iban a cobrar bicicleta también. No está. Es rata, seguramente. Aparte le digo que vengo a laburar, ¿no? Si me vengo a laburar. Aparte no es que estás ¿Vos te cobran por estacionar? No, yo estoy anotado, pero en realidad tendría que cobrar si no estoy anotado. 2.500 sale. Sí, vi que me estaban cobrando, pero no. Eso sí, no te venga con una bici de carrera y calzas, ahí te cobran pensando que vas a la pista. Ah, ¿te cobran la pista? La ¿Lo pista, fina? sí. Aparte los chabones vienen re preparados, entonces no podés caretearla, boludo. Ayer y hoy no me dijeron nada. Llegué y le decía a ese de 5 y me decían dale. Ah, piola, boludo. Era el colmo, que cobran. No te pueden cobrar bici. Hijo de puta. Cuando empiece el torneo, lo que van a recaudar, que se llena todo acá, los 2 torneos, 3 torneos, digamos. ¿Te cobran 2.500 o 1.500? No, amigo, bueno. ¡Está solo! Por día la semana, pero van a sacar una banda de plata por día. Sí. ¡Camina ahí! ¡Camina ahí! ¡Dale rápido! Se ve que cerró a víncula. Ese que anularon, boludo. No, el horror. ¿Cómo que? ¿Lo erró? Sí. Ah, yo pensé que había sido gol. Ay, Dios mío. Sin arquero. Ese fue el que vi, boludo. Pensé que había Claro. sido gol. ¿Cómo va? ¿1 a 1 sigue? Sí, sí. Sí. Acá también entramos, copa. La ficticia. Hijo de puta, para la foto, boludo. Acá también hay copa, ¿no? Todos, onda, siempre tenemos una copa acá para tomar. Vamos a pasar la foto. Pues el ganador de la Libertadores. En realidad no le damos. No. Onda, de pose. Sí. Queda en casa. Vamos a poner la chapita. La Sudamericana tenemos pendiente, ¿eh? No sé qué va a pasar ahí. Vamos a poner chapitas. Onda, hasta el final. Re pro, boludo. Nuestra copa no tiene... ¿La tienes? Tiene el ¿Sticker? ¿No la pediste? Y bueno, decirle a Capitán, si Capitán se encarga de eso con Pato. Ah, el capitán es Le agarra angina de un día para el otro, el capitán. Mucho para tirar.
jugando, mira, yo de ti. Ayer no estabas. Ahí. Por eso lo guardé. No, si yo lo dejé afuera a Por eso propósito. lo guardé, por Cuando eso lo miro digo, guardé. ahora está, dije, uy, alguien no se lo habrá llevado. Lo guardé porque ya no estaba. Ya no sabe que estaba acá. Era offside, amigo. Pero supuestamente no intervino tanto ¿Pero dónde está? en la visión, pero no la toca, pero intervino en la visión del arquero para mí. Para tener que hacer por offside. Sí, este, está en offside. La pelota pasa por el lado. Quincho, adentro. Green, afuera. Entras en el primer cambio. Adiós, 10 minutos. Vamos, chicos. Dale. Vamos. Tanta ganas de irte también. Ojo, Tincho, ojo. Ahí va. Quincho, agarra el medio ahora. Y van a trabajar. Te van a trabajar. Estoy reaccionando. Cerrado. Aparte, mira, si te vas ahora puedes ver la serie. No, si me voy a ver a... Tengo que cocinar. ¿Qué vas a cocinar? No sé, no, por eso. Ayer como era tarde dije, no, me voy a acostar. Y no comí. Ahora sí, no tengo excusa. ¿Qué puedes cocinar? Y no sé si mi tía me traerá asado con eso, ¿no? Fundamental el asado de las obras. Sí. Tincho. Al enero, Tincho. Por ahora sí porque se abrió mucho. La pasada arquera. Porque se abrió demasiado. Toto, están los dos con el mismo, con ese. Cambiale en esa y que Tincho se vaya a jugar en el medio. Tincho, punte pase. ¡Atrás! ¡Eh! ¡Vamos de pase! Traela un poco, traela un pase, Juan. Bajada, Tincho, el 10. Venga. Sigamos.
para darle más. ¿Verdad? ¿Y por qué para morir así? Fuera, fuera del arco. Pará, un momento. Pará, no me acuerdo, a ver. Yo no sé si saqué todo lo de la billetera. ¡Súbensele! Ah, me transfiero. Yo creo que me transfiero. ¡Puta de la lora! Hay 40 acá. ¿Cuánto ganaba el chaval? Dale viejo, salió, dale viejo. Ojo el pase de vuelta. ¡Dale, arquero! ¡Me voy! ¡Vamos ahí! ¡Solo! A ver, dejo todo acá, boludo. Dejo todo acá. Ok, Vale. ahora lo llevo entonces. Guti, dale, Guti. Ah, igual llegamos todo en el final. Pasa, Cambien, chicos. Ojo atrás, Tincho. Sí, camina. Suave la espalda, Diego. ¡Prima! Solo vos. Bien, Mocho. Dale. Bien. Luca. Ya tiene en el medio, Tincho. No salen, El del medio. ¡Adelante! ¡Adelante, nos peleamos! ¡Ese es tuyo! ¡Solo! ¡Paso! Dale, que son dos, dale. Dale, queremos ir a darle. Peruchet, no, Tincho, baja. Como vos, pues. Como cuando te dieron la 10. La diferencia es que esa vez me caí como 3 veces. Pesada. Ya, sí. Eso me pasa porque llegué tarde. Llegué tarde y la única que estaba disponible. Nadie la quería, ¿no? Nadie la quería. Es que siempre posan los ojos. Claro. ¡Medio! Bien. ¿Cuánto va a jugar? 15 por jugar. Listo. Diego, la espalda tuya. Llévalo, Coco, dale. El 5 con el 11. Vamos con la misma, agarramos a uno. Corre, Pacu, dale. ¡Métalo! Pincho, ¿querés cambiar? Sí. Atrás, Pincho. Este es tuyo. El que está acá. Ahí cerca, dale. Ahí, Pincho. Estoy yo acá en medio. Miren la plaza.
¡Facu! ¡Vamos! Baja, está más abajo, vete más abajo. Tenía que marcar el tierra porque caía en lugar en medio, boludo. Claro, te me cansé en esa. Mirá la ruletilla, me queda al piso. Ya está. Para Gris. Listo, Gris. Uno abajo, uno más abajo. Juárez. La vuelta, dale. Te acabo de poner, Cris. ¿Está cansado, no, güey? ¡Dale, boludo! ¡Güey! ¡Cambio! ¡Au! ¡Vení! Acá. Está muy mal parado, boludo. Pero Tincho no puede más. Ya sé, boludo, pero por eso No tenés que estar lesionado. Era buena, era buena. No muy parado igual, acá no. ¿Qué, por dónde vivís ahí, Corso? No, por suerte. Creo que, Y al frente. no sé, antes se hacía por Avenida Corrientes, son a 20 horas de casa. Boedo, Santel, creo que son todas esas. ¡Vamos ahí! ¡Pegado, boludo! ¡No dejemos que rebote! Ahí salí. Cambio, pues. ¡Pincho! Voy a correr para todos lados, nunca me iba a decir que... Vení, boludo. ¿No te aventé? Ah, no, bueno, me gusta aquí. Porque ahí hay distintos, ¿viste?
Cambio, juez. Toto. ¿Para las pecheras? Las pecheras. Sí. Las que están ahí atrás. ¿Está cansado, Nahue? Perfecto. Dos jugadores encima. No, lo que él dice el 2 contra 1, estamos teniendo 2 a 1. ¡Fuera! Son los mismos jugadores. No miramos la espalda, todos mirando. Todos mirando la pelota. Pues uno puede estar pendiente de la marca de todo. O el pollo no puede estar pendiente. Entonces, ¿qué pasa? Vos no puedes cambiar siempre la pelota. Cuando también la pelota es jugador. No podés mirar una pelota. Estamos todos mirando la pelota ya como ¿qué hace? A ver qué anda lo de arriba. ¡Al pollo! ¿Ves cómo todos están así? Y el compa con la espalda. No, dos. Ya llegó tres. Veo la espalda, no la bola. Sí, un par de veces y quedó acá. Ya me hace señal, ahora no veo. Y ahí no queda nada. ¡Bien! ¡Vale, Cristian! ¡Güey! ¡Cambio! ¡Culuche! Soy diente de mentira, boludo. Queda muy mal, boludo. Muy evidente, sí. Sí, boludo, demasiado. Parece un Vamos a caramelo, tenerle bro. vamos a tenerle un poquitito de un poquitito amarillo, algo. Está un color un poquito más natural. Muy colgado. ¡Trate, Paco! Claro. ¡No suba nada! Padre tiene mucho diente, boludo. ¡Vamos ahí! ¡Bien, Gaby! ¡Apóyenlo, dale! Paredes, a ver. No sé, yo siempre dije que no iba a venir. Me da esa sensación. Capaz que tiene todo arreglado y se están haciendo los boludos, pero como hizo Rojo en su momento. En ese momento pensé que Tiene 30 años. igual está si tenía que certificado. venir ya tendría que haberlo traído. Sí. Porque ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a hacer se que... fue. ¡Pelota! Lo vas a hacer que esté 2 meses entrenando aparte. Lo que tiene que ahora ya jugás con el mercado de Italia. Claro. Se lo sacás. Y es titular el chabón ahí. Y después que la Roma que hace, no puede buscar a otro. Tiene una en carpeta por la duda, pero eso era hasta la semana pasada. No sé si Claro, no sé si sé le cómo- siente mercado por algo. Boca sé que por vender a alguien Sí, ahora tiene que pero no sé hacer más. cómo es No sé cómo estar allá. Pero me imagino que algo pueden hacer. Pueden poner a alguien. Pero también vi que el técnico que está ahora, cuando termine la temporada, se va. Entonces no te aseguras la titularidad en el siguiente campeonato. ¡Piso! 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 Quiero jugar y se tira. No, acá. Dale, Alfred. Sí, sí, nos pasan los tres. Nos pasan los tres. Adelante, adelante con fuerza, adelante con fuerza.
tobillo re quebrado, ¿no? Sí, boludo, está quedando re chico, ¿qué onda? Me da miedo. El chabón de no sé repente se levantó y estaba así, ¿no? Con la foto. No sé si es chueco o está doblado su cabeza. No, capaz que se le duele el tobillo y no puede enderezarlo. Si no, Para anda a mí se ver. lo dobló. Va a tirarlo de frío. Yo no te llevas nada, ¿no? Ah. Igual ayer no se fue por Se usaron un par de las verdes, de la 1. 3 no, veces. No quiso nada. ¿No? Ya es así. ¿Eh? Ya es así. ¿Eh? Ya está acostumbrado. Ay, yo me fui a acostar y me levanté y tenía esta espalda de mierda. No, odio. Encima viste que vos, por ejemplo, sacudís las zapatillas y Ayer fue el primer día que sentí piedritas en la... sacudís las zapatillas y después capaz que vos vas caminando y de Y sale repente igual. aparecían. Sí, aparecieron más. Para mí están en la plantilla. Sí, están bien. Anda a buscar la masa.